Buenas tardes, mi nombre es Dulce Guzmán, directora ejecutiva de Alianza Américas. Les damos la bienvenida a este webinar que inaugura una serie de 4 conversaciones que buscan ofrecer una comprensión profunda y matizada de la realidad venezolana. Para esta serie de webinars contamos con interpretación simultánea al inglés. Siéntanse libres de enviar sus preguntas tanto en español como en inglés para participar activamente en esta conversación. For this webinar series, we have simultaneous interpretation into English. Feel free to send your questions either in Spanish or English, whichever language you feel most comfortable with, to actively participate in the conversation. Hoy comenzamos este espacio honrando la vida y el legado del reverendo Jesse Jackson, quien ha fallecido esta mañana. Fue un defensor inalcanzable de los derechos civiles, la justicia económica y la dignidad de las comunidades negras, migrantes, trabajadoras. Y hoy recordamos siempre que nuestras luchas están profundamente conectadas. Al reunirnos en este seminario web, lo hacemos sobre el camino que él ha ayudado a trazar con el compromiso de seguir ampliando oportunidades, defendiendo la democracia y organizándonos entre comunidades para construir un futuro más justo e inclusivo para todos. Nuestro objetivo es conversar sobre las claves históricas, políticas y económicas necesarias para comprender cómo Venezuela pasó de ser considerada una de las democracias más estables en América Latina a vivir una crisis multidimensional del impacto hemisférico. Esta serie también es copatrocinada por Alerta Venezuela, que es una iniciativa que proporciona información y análisis con enfoque de derechos a instancias internacionales de decisión política, basándose en datos de organizaciones aliadas en Venezuela, así como investigaciones propias. Muchas gracias por sumarse hoy a esta conversación tan importante. En este primer capítulo de la democracia petrolera al proyecto bolivariano, el historiador venezolano Miguel Tinker Salas nos guiará en un recorrido histórico que abarca desde el Pacto de Punto Fijo del 1958 hasta la era de Maduro. La conversación hoy será moderada por Óscar Chacón, cofundador y asesor senior de estrategia de Alianza Américas. Óscar, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias, Dulce, y agradezco nuevamente a quienes están participando en este evento. Quiero comenzar por agradecer profundamente a Miguel por estar dispuesto a compartir su conocimiento, su experiencia con nosotros y hacerlo francamente en algo que yo casi denominaría como misión imposible. Tratar de resumir en pocos minutos varias décadas de historia de Venezuela, pero creo de que la realidad nos forza a tener que ser lo más sintéticos, lo más abreviados posibles para poder alcanzar en relativamente poco tiempo la máxima transmisión de conocimiento histórico sobre un país que obviamente ha estado mucho, muy en las noticias a nivel mundial y por supuesto en Estados Unidos y del cual necesitamos conocer más. Miguel es profesor emérito de Historia de América Latina y Estudios Chicanos y Latinos en el Colegio de Pomona, en la ciudad de Claremont, en el sur de California. Nacido en Cari, Caripito, es el nombre del lugar donde naciste en Venezuela, es una de las voces académicas más reconocidas en Estados Unidos sobre la realidad política y social venezolana. Su obra abarca libros, volúmenes editados, ensayos centrados en Venezuela y México. Y además es investigador asociado del Instituto Quincy para una política de Estado responsable. Como analista político es consultado con frecuencia por medios destacados tal como el New York Times, Democracy Now!, el periódico The Guardian, para mencionar algunos. Así es que Miguel, yo voy a tratar de interrumpirte lo menos posible, porque yo sé que la tarea que te hemos pedido es enorme y tenemos poco tiempo. Si intervengo será únicamente para pedirte que clarifiques algo que me parece que quizás no quedó bien claro. De lo contrario, somos completamente oídos para escucharte los próximos minutos en este esfuerzo titánico de resumir décadas de historia. Así es que bienvenido y adelante. Muchas gracias, buen día a todos y todas. Como mencionabas, Oscar, creo que es una tarea gigantesca tratar de resumir una historia de un siglo en 20 minutos. Haremos lo posible. Por supuesto, cualquier cosa que no logre explicar bien, preguntas, por favor, en este contexto.
La línea divisoria central en la historia de Venezuela del siglo XX está marcada por el periodo antes y después del petróleo. Creo que es importante reconocer eso. Antes del petróleo, Venezuela producía cacao y café, que fue reemplazada a partir de 1914 y de nuevo 1922 por el petróleo, cuando los grupos ingleses y americanos establecen el Pozo Barroso II. Explota con 100.000 barriles de petróleo al día, dejando en descubierto uno de los campos petroleros más productivos del mundo. El eje central que había estado en México se vierte sobre Venezuela. Las compañías americanas siguen a Venezuela, pero hay que reconocer que el petróleo tenía un significado contradictorio. Para los residentes locales, el petróleo fue una calamidad. Manchaba sus hogares, su ropa, su ganado, contaminaba el lago, destruía sus cultivos. Un sacerdote incluso declaró que los extranjeros se habían perforado al infierno y que el país se iba a hundir. Pero por su parte, los británicos estaban eufóricos y la noticia recorrió las capitales del mundo. Venezuela se convirtió en el nuevo epicentro de la producción petrolera mundial y cientos de pequeñas compañías invirtieron en Venezuela. Es importante reconocer que con el petróleo Venezuela le da la espalda a gran parte de América Latina y se enfoca en su relación con Estados Unidos e Inglaterra. Tiene un impacto dramático y de inmediato, y ese impacto también no tuvo que ver con la democracia, porque Venezuela estaba bajo un dictador, Juan Vicente Gómez, que lideró el país por 27 años, igual que reconocido como el Porfirio Díaz de Venezuela, el dictador mexicano. Venezuela se promueve como un gran centro de inversiones. En una entrevista de prensa en Los Ángeles en 1921, el ministro de Relaciones Exteriores declaró: Venezuela es una ilustración más cercana de la utopía en el mundo actual. En mi país no existen los conflictos laborales, la carestía de vida, el bolchevismo ni los altos impuestos. Gómez, el dictador, prometía a las compañías petroleras paz social y los protegía de conflictos laborales. Entonces, para mí, la idea moderna de Venezuela como nación, con un Estado dominante, surgió de su relación con las petroleras y los intereses extranjeros. O sea, el Estado se forma paralelo a la industria petrolera. Para 1928, Venezuela se había convertido en el principal exportador de petróleo en el mundo, no productor, exportador. Esta nueva realidad resultó significativa no solo por las ganancias que generaba, sino también por el hecho de que el petróleo representaba una reserva estratégica militar esencial para que Estados Unidos pudiera librar guerras. Estados Unidos confirmó esta realidad, concluyó en 1942 que el petróleo es la piedra angular de nuestras necesidades de producción petrolera durante la Segunda Guerra Mundial. Venezuela era la piedra angular de las reservas petroleras de Estados Unidos. Al evaluar la importancia estratégica de los países latinoamericanos, el general Frank Andrews, jefe del Comando del Caribe, declaró que prefería tener Venezuela como su único socio entre todos los países latinoamericanos. Venezuela está rica en petróleo, su privación habría sido un duro golpe a nuestros planes bélicos. En el 43, Venezuela ratifica una ley de hidrocarburos negociada con asesores de Estados Unidos, de Roosevelt, y establece regalías del 50% y confirma que las compañías petroleras son concesionarias, no son dueñas del suelo ni el subsuelo, que siguen en manos de la nación. Al fin de la guerra, Washington estaba satisfecho que Venezuela operaba en la órbita estadounidense. De hecho, la revista Fortune afirmó: si no hubiera existido una ilustración perfecta de lo que el capital estadounidense podía hacer en zonas subdesarrolladas del mundo, habría sido necesario inventar la República de Venezuela para que sirviera de modelo a otros países de la región. Durante la década de los 50, las ganancias petroleras transformaron a Venezuela, sus ciudades, su campo y su sociedad. Durante el gobierno de Pérez Jiménez, le abrió las puertas a miles de europeos, italianos, españoles, portugueses. En las palabras del dictador, los esfuerzos para promover la inmigración europea estaban perfectamente calculados. Era necesario mejorar nuestro componente étnico para mejorar nuestra raza. Cierro citas. Al igual que en los auges petroleros anteriores de la década de los 50, ocultó la existencia de dos Venezuelas,
una que beneficiaba del petróleo y disfrutaba de los estándares de vida más altos de América Latina, una moneda fuerte donde la élite de clase medias podían comprar en la boutique Christian Dior, la única en América Latina, en los almacenes de la Sears, disfrutar vuelos de fin de semana a Miami y se convirtieron en mayores consumidores per cápita de whisky escocés 18 años. Esta imagen de Venezuela evoca nostalgia entre varios sectores de la sociedad que confunden sus experiencias individuales con los de la nación. Es importante reconocer que identifican sus experiencias con las experiencias de la nación. En ese sentido, la otra Venezuela que no beneficiaba de estos sectores existía en las favelas, en los ranchos que rodeaban Caracas, Maracaibo, y ganaban la vida a duras penas en la sombra de la industria petrolera. Los funcionarios estadounidenses comprendían esta realidad, pero seguían perpetuando la idea de Venezuela en una nación excepcional. Ante una revuelta popular, Pérez Jiménez, el dictador, huyó del país en el 58. Los partidos políticos democráticos que llenaron el vacío forjaron un acuerdo, una democracia pactada, el Pacto de Punto Fijo, que se basaba en tres premisas: respetar el resultado de las elecciones, no recurrir a los militares para resolver disputas y excluir a la izquierda, que había jugado un papel fundamental en el derrocamiento del dictador Pérez Jiménez. Es importante entender que la izquierda había jugado un papel fundamental, pero para suavizar la relación con Estados Unidos, la cual era el hincapié, era una política anticomunista. El grupo de Pacto de Punto Fijo excluyó a la izquierda, incluso a la izquierda moderada, que había jugado un papel importante. Aunque resolvieron sus diferencias políticas, el acuerdo entre los tres partidos no abordó la desigualdad en el país. No abordó la desigualdad en el país. De hecho, en el 61, una delegación de la Alianza para el Progreso que visitaba Venezuela advirtió: Venezuela en el 61, a 2 años del derrocamiento del dictador, es hoy un volcán. Solo falta una figura como Fidel Castro para que el país explote. Déjeme repetir. Venezuela es un volcán, solo falta una figura como de Fidel Castro para que el país explote. Una década después, el Consejo de Seguridad Nacional, el National Security Council de Estados Unidos, afirmó que, cito, el desarrollo desigual en Venezuela ha dejado a millones de venezolanos viviendo en una pobreza intocable, con tan poco interés en el sistema existente que hace imperativo una redistribución del ingreso. O sea, Estados Unidos reconocía que Venezuela tenía contradicciones internas de clase, sociedad, raciales. En el 74, el país experimentó otro auge petrolero, un periodo conocido como la Venezuela Saudita. Las ganancias del petróleo fluían en Caracas y experimentó otro boom de construcción que cambió la apariencia de las ciudades. Está barato, dame dos, se convirtió en el refrán de los adinerados. La democracia pactada no resolvió la pobreza, no resolvió la desigualdad y más bien generó un sistema de impunidad. La corrupción, especialmente entre la élite política, aumentó dramáticamente y no hubo un presidente durante este periodo que no fue tocado o acusado de haber participado en la corrupción. El país, que no tenía deuda externa en el 74, para 3 años después tenía una deuda externa de 30.000 billones de dólares. El 27 de febrero, otro importante punto de partida, el gobierno de Carlos Andrés Pérez intentó imponer medidas de austeridad al país y el país estalló. El Caracazo, como se denominó la protesta, demostró que el pacto de Punto Fijo no era sostenible. En el contexto de una dramática crisis de legitimidad después del Caracazo, Hugo Chávez fue electo presidente democráticamente en diciembre del 98. Desde su victoria en las elecciones presidenciales del 98, el gobierno de Chávez enfrentó una oposición organizada. Uno de los principios centrales de la oposición era considerar a Chávez una aberración en el contexto de la historia contemporánea de Venezuela. A menudo se representaba como el regreso o el retroceso a un caudillo, empleando carisma y clientelismo para generar apoyo. Esta dicotomía entre un líder, digamos, como lo representaban, atrasado, y un país moderno, reveló actitudes sociales y raciales profundamente arraigadas entre los venezolanos. Para el 2005,
Con el incremento en el precio del petróleo, el gobierno de Chávez incrementó el gasto social mediante programas llamados misiones. El objetivo era reducir la pobreza y se logró reducir entre el 2003 y el 2007, bajó de 54% a 27% de la población. Sin embargo, el gobierno no tuvo en cuenta el ciclo de auge y contracción, producto permanente de la industria petrolera. Igualmente, el gobierno de Chávez no desafió la orientación consumista imperante en el país. En cambio, para abordar la desigualdad, implementó políticas que durante la década de los 20 expandieron la capacidad de consumo de los sectores más pobres, incrementando el poder adquisitivo de miles de personas, al tiempo que crearon nuevas expectativas que no pudieron satisfacer. Otro eje del gobierno fue la promoción de las comunas, que incrementaron la participación política a medida que los residentes comenzaron a ejercer control sobre sus comunidades. En el ámbito internacional, Chávez promovió un mundo multipolar y la creación de organismos como la UNASUR y la CELAC, Unión de Suramérica, y la Comunidad de Estados Americanos y del Caribe, que no incluían Estados Unidos. A medida que la izquierda se desvaneció en América Latina, también se desvanecían los organismos regionales. Chávez muere en el marzo del 2013. Maduro es electo en abril en unas reñidas elecciones que la oposición no reconoció. En 2014, una facción de la oposición adoptó tácticas insurrectas que promovieron la protesta conocida como la salida. En el 2017 y 2018 promovieron las guarimbas, protestas que querían crear ingobernabilidad. La protesta se produjo en un momento donde los precios del petróleo se desplomaron y cuando Estados Unidos, comenzando con Obama, impuso sanciones que empeoraron las condiciones internas. Entre el 2014 y el 2019, las ganancias petroleras se redujeron en casi el 90%. La pérdida del Producto Interno Bruto en Venezuela batió récords, superando el 70%. Había escasez de alimentos básicos, medicamentos, desempleo, desplome monetario, hiperinflación. Más allá de las sanciones, la mala gestión, la incompetencia, la corrupción empeoraron la situación. La respuesta fue clara. Más de 7 millones de venezolanos emigraron de su país hacia Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Otros usaron el tapón de Darién. El éxodo dejó una cicatriz en la sociedad. Venezuela no estaba acostumbrada a la migración. Históricamente habían acogido a europeos y a suramericanos. Por lo tanto, fue un cambio dramático, brusco en Venezuela. El petróleo demostró ser una base frágil para la unidad nacional. Con el tiempo intensificó en lugar de disminuir el conflicto por el control del Estado, ya que este controlaba el presupuesto del país. El petróleo consolidó un modelo que aumentó la dependencia de un solo producto, generando el 95% de los ingresos de exportación del país, una volatilidad de crisis recurrentes, un legado de constante auge y caídas. Deja al país vulnerable a sanciones desde el extranjero. La historia tradicional de Venezuela y el petróleo ignoran la inestabilidad y se enfocan en los periodos de auge y no en los de caída que ocurrieron en el año 30, 58, 86, 98, el 2014, el 2019 y especialmente ahora. La industria petrolera, que en un momento producía 3 millones de barriles cuando comienza Chávez, hoy en día produce cerca de 1 millón de barriles. Obviamente, las sanciones son factor esencial, pero también es el énfasis en lealtad política sobre competencia en el liderazgo de la empresa petrolera, la mala gestión del gobierno, la corrupción flagrante. 2 líderes de PDVSA fueron acusados de embolsarse miles de millones de dólares y, por supuesto, la imposición de sanciones. Venezuela se encuentra en un punto de inflexión, enfrenta desafíos dramáticos. Quien ocupe el poder en Venezuela tendrá que restablecer la soberanía. Venezuela no puede ser una colonia estadounidense con sus asuntos dictados desde Washington o Miami. Venezuela es un país vibrante, con un profundo sentido de la historia, una cultura dinámica, un pueblo orgulloso que no se define simplemente por el conflicto político. Al igual que en otros países, existe un creciente consenso en que para avanzar, Venezuela tendrá que abordar y reconciliarse con las diversas tensiones que se han ido evidenciando en el país desde su fundación. Paro aquí para poder
profundizar cualquier tema que quieran. Claro. Pues primeramente agradecerte porque has hecho una labor fantástica resumiendo décadas de historia compleja en básicamente 15 minutos y eso ha sido maravillosamente admirable. Creo que es importante de todo lo que has dicho eh, señalar quizás con bastante claridad de que la historia cosmética de que Venezuela era esta democracia equitativa, inclusiva, que reinaba hasta antes de 1998, pues es una idea sumamente fantástica. Tenemos unos pocos minutos y quisieras ahondar un poco más en qué contexto particular vuelve apropiado, oportuno, la configuración de la candidatura de Hugo Chávez y ganar la presidencia por medio de elecciones, cosa que la repite varias veces a lo largo de su mandato, porque mientras que hay muchos cuestionamientos sobre las elecciones donde salió primeramente electo Maduro, hay muy poco cuestionamiento porque realmente sería inapropiado hacerlo sobre la manera tan legítima en la que Hugo Chávez efectivamente ganó elecciones. Pero creo que esa parte mucha gente no la entiende. Si pudieras aportar algunos elementos adicionales, te lo agradecería muchísimo. Son dos cosas que creo que acabas de mencionar. Primero, el concepto de la democracia excepcional. ¿Por qué Ujú. Venezuela se plantea como democracia excepcional? Porque había una revolución en Cuba en el 59 y Venezuela se convierte en la alternativa que Estados Unidos promueve para tratar de crear un ejemplo de lo que debería ser América Latina. Por lo tanto, el propio Rafael Caldera, presidente social cristiano, dice, nos han creado un show country, un país para promover al exterior, un país vitrina. Entonces, pero ese país vitrina tiene aspectos internos y externos. Externos, Estados Unidos lo promueve como país democrático para seguir en América Latina, e interno sirve para resolver contradicciones sociales, raciales, culturales. Hemos bregado con todos estos temas. La figura de Chávez emerge como producto de ese Caracazo que mencionaba anteriormente, como factura social por lo que había ocurrido anteriormente, por la por la existencia de la pobreza, la desigualdad, el racismo del cual poco se habla en Venezuela, que existía. Y Chávez surge como representante de ese movimiento y gana las elecciones del 98 democráticamente, aun cuando hoy en día la narrativa de algunos sectores es que todas las elecciones del 98 en adelante habían sido cuestionables, lo cual no es cierto. Chávez en 98 representaba un movimiento multinacional, multiclase, multirracial, que logra implantar la idea de que una constitución nueva sería esencial, ya que la última no incluía factores sociales para profundizar. Entonces, la constitución fue factor central. Se vota sobre la constitución en el 99. Hay nuevas elecciones en el 2020. Hay un golpe de Estado en el 2022, hay un paro petrolero. O sea, lo importante reconocer es que Chávez no solamente enfrentaba elecciones, enfrentaba una oposición muy organizada y financiada en cierto aspecto por USAID y por otras instancias internacionales que fueron factor fundamental. Sí, las elecciones que se van a cuestionar son las del 2014, que fueron muy reñidas, que Capriles Radonsky dice que él ganó y Maduro mantiene que él ganó. La observación internacional le dio la razón a Maduro. Las elecciones después de ese periodo son cuestionables, algunas. Creo que eso es el factor fundamental, pero no hay que confundir que desde su comienzo del 98 Chávez enfrentó elección tras elección y las ganó. Muchísimas gracias. Yo solo te pediría una cosa más, porque viendo la cobertura noticiosa que se ha desatado en Estados Unidos del 3 de enero del 2026 en adelante por la acción militar realizada por Estados Unidos que resulta en la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, han habido muchas aseveraciones equivocadas sobre el tema de la nacionalización del petróleo. Y a mi entender, esto es algo que data de la década de los 70.
si pudieras abordar un poco el tema de la nacionalización y en particular si tal nacionalización tuvo cualquier tipo de impacto adverso para las empresas extranjeras que han operado a lo largo de la historia venezolana en el negocio de la venta del petróleo. Creo que es un punto muy importante porque Trump comenzó diciendo, nos robaron el petróleo, nos robaron las empresas. La realidad no es esa. Bien sabemos las exageraciones que este presidente logra desarrollar. Por eso mencioné la ley del 43. En 1943, Venezuela establece su ley de hidrocarburos más comprensiva. Esa ley se negocia, se establece con asesoría de Roosevelt, del gobierno de Roosevelt, y establece la regalía en 50-50, el famoso 50-50, que Ujú, incluso los americanos proponían llevar a Guatemala para que UFCO, United Fruit Company, la implementara en Guatemala. Se convirtió en el modelo que llevaron a Arabia Saudita, en el modelo que incorporaba los intereses de la corporación y los del Estado naciente. En ese sentido fue la 50-50, aunque incluía el llegar al 60-40, la ley del 43. En 1975, Venezuela comienza negociando, discutiendo en la Asamblea Nacional la discusión sobre la nacionalización. Cabo mencionar, como dije anteriormente, las compañías petroleras eran concesionarias. ujú, Se le había dado desde el 43 hasta el 83 la concesión sobre el petróleo. No eran dueños del subsuelo. El subsuelo, como parte de la colonia española, seguía siendo potestad del Estado, no y de la nación, no de empresas privadas. En el 75 se establece la negociación y se aprueba la ley que toma efecto el 1 de enero del 76, donde las empresas fueron compensadas en el 100%. Incluso se habla de que se fueron sobrecompensadas, ya que habían estado explotando desde el 2022 hasta el 43 y del 43 hasta el 76, ya estaban sobrecompensadas. El único otro periodo de compensación se habla en el 2020, 2005, 2006, cuando en la faja del Orinoco, de la faja pesada del petróleo Orinoco, el gobierno decide que cualquier compañía que trabaje en la zona debería formar un pacto con PDVSA, donde PDVSA sería la empresa mayoritaria. Aquí las compañías ConocoPhillips y Exxon no están de acuerdo y deciden salir del país, demandan al gobierno, van a tribunales internacionales, se les otorga no 16 billones, sino 1.6 billones, se comienza a pagar, pero con las sanciones del 2019 no, ya no se paga y ese es el único punto de disputa que hay. Pero estas compañías se fueron del país de su propia voluntad. ujú. Muchísimas gracias. Chevron se quedó y sigue produciendo hoy en día. Sí, justamente iba a comentar el caso de Chevron, pero agradezco muchísimo tus breves respuestas porque esto nos da la posibilidad de pasar al siguiente momento de este evento, que es escuchar las preguntas que nos han enviado la audiencia, algunas incluso enviadas de antemano al inicio de este evento. Y para eso invito a Hazel Contreras, quien hará lectura de tales preguntas, así es que te paso el micrófono a ti, Hazel. Muchas gracias y gracias a Miguel por la información compartida. De hecho, sí, tenemos muchas preguntas y hay unas que ya fueron abordadas en la presentación de Miguel, pero seguramente se puede profundizar sobre ellas. La primera pregunta que recibimos es, ¿qué hay de la historia de Venezuela antes de la era chavista, cuando este país tan rico en recursos agrícolas acabó necesitando importar alimentos? Miguel. Bueno, desde el 1928, cuando Venezuela se convierte en país principal exportador de petróleo, Venezuela también se convierte en importador de comida. Ese desenlace es el resultado de las malas condiciones que existían en el campo, donde grupos de familias controlaban la mayoría del terreno, una producción muy improductiva, y entonces el campesinato decide emigrar no solamente hacia los campos petroleros, que es el nuevo imán que los atrae, pero también hacia los centros urbanos. Entonces la mano de obra se va a donde, por supuesto, recibe más beneficios, más salarios, mejor condiciones. Había mucha insulabilidad en el campo.
muchos casos de malaria, muchos casos de infecciones. Entonces, por supuesto, estas personas buscan trabajo en las empresas petroleras y también en la ciudad, donde se van parte del sector servicio. Venezuela se convierte en importador de comida, de sus productos básicos. Hoy en día eso ha cambiado. Se habla de que casi el 90% de lo que se consume se produce localmente, pero en su momento dado, Venezuela siempre fue importador de comida. Uno de los lemas que se establece en los años 40 es la idea de sembrar el petróleo. Lo propone Alberto Adriani y lo propone Arturo Uslar Pietri, la idea de que con el petróleo se puede sembrar. Esa idea es la idea de diversificar, de utilizar el principal producto de exportación para poder diversificar la economía y crear la producción agrícola. Pero ahí el factor fundamental ahí es que lo querían crear el sistema productivo pagándole bajos salarios a los trabajadores, que no querían quedarse en el campo para recibir bajos salarios cuando podían recibir mejores salarios trabajando en las industrias petroleras o en los centros urbanos. Entonces, era una visión de una clase exterrateniente que ahora quería promover la idea de sembrar el petróleo, lo cual lo absorbió la compañía petrolera, lo pusieron como lema en todas sus pancartas: sembramos el petróleo, cuando en realidad sembraban las ganancias. Gracias, Miguel. La siguiente pregunta es una pregunta que también hemos visto mucho en redes sociales y es: ¿por qué Chávez eligió a Maduro como su sucesor? La pregunta que todos se hacen. Me recuerdo haber estado en Venezuela cuando Chávez, ya con su enfermedad, teniendo a su lado a Diosdado Cabello y teniendo a su lado a Nicolás Maduro, dice: si algo me pasa, por favor voten por Nicolás Maduro. Es una pregunta que muchas personas se hacen. Las experiencias de Maduro hasta entonces: había sido militante en el partido PUCB, había sido factor en extraer a Chávez de la cárcel legalmente y había sido ministro de Relaciones Exteriores. La única explicación que tenemos muchos es que quizás en el contexto internacional Maduro podría ser la figura que podría manejar las relaciones internacionales, tenía las experiencias, tenía los contactos. Es la única explicación que tenemos en ese contexto. Podríamos utilizar otro punto de análisis, y eso es que para mí, una de las críticas del movimiento chavista es el hiperpresidencialismo. Y ese hiperpresidencialismo llevó a opacar a otras figuras dentro del movimiento social, no digo chavista, sino del movimiento social del cual Chávez era parte o que Chávez lideraba. Entonces creo que estamos ante una pregunta que no tendrá una respuesta concreta o una concreta respuesta, pero que sí se entiende en el contexto de lo que acabo de mencionar. Gracias. Otra de las preguntas está relacionada a cómo moldearon estas empresas extranjeras la identidad de la clase media venezolana. Eso lo planteo en mi libro, que se llama El legado que perdura: cultura y política en Venezuela. En inglés también está disponible en español o inglés, y eso es algo central. Para mí la industria petrolera se convirtió en laboratorio social. Los campos petroleros, del cual yo soy producto, en el interior de Venezuela, eran representaciones de lo que quería ser la clase media. El campo se dividía en tres sectores: el Senior Staff Camp, el Junior Staff Camp y el campo obrero. El Senior Staff Camp eran los americanos, que venían como portadores del conocimiento. Los Junior Staff Camp eran los venezolanos, abogados, contadores públicos, manejadores de empresa, etcétera, etcétera, y a través del cual la industria petrolera se convertiría en el factor fundamental en promover sus intereses y promover la noción de lo que sería ciudadanía: una ciudadanía que respetara el Estado, que respetara el orden público, que sería antisindicalista, que sería antiprogresista y que seguiría el modelo norteamericano. Entonces, esos campos petroleros son esenciales para forjar una identidad de lo que quiere ser venezolano. A eso me refería cuando mencionaba: confunden a sus experiencias personales con los intereses de la nación. Eso es confundir su experiencia
minoritaria, porque hay que reconocer que una clase media en el contexto venezolano, según algunos estudios, no llega ni al 18 ni al 20%. Entonces estamos hablando de la creación de una matriz de opinión cultural, social, política, de lo que sería, de lo que definiría al ciudadano en el contexto venezolano. Pasamos a la siguiente pregunta y esa tiene que ver con, ¿existe un paralelismo entre lo que vivió Venezuela durante el Caracazo y lo que hemos visto en otras crisis sociales latinoamericanas recientes? Yo creo que el Caracazo ocurre en el contexto de una crisis latinoamericana. Recordemos que esas protestas fueron en Rosario, en Argentina, esas protestas fueron en Haití, esas protestas fueron en la República Dominicana. En Venezuela el contexto es distinto porque el modelo había sido distinto. Se había creado la idea, la de una democracia excepcional, de una democracia que no tenía igual en América Latina, una democracia siempre aliada con Estados Unidos. Entonces creo que en ese contexto, cuando se desmonora, perdón, cuando se colapsa el sistema, lleva a enfrentarse con la idea de que el modelo excepcional era falso. El modelo excepcional. Yo cito en mi trabajo a un historiador muy reconocido que decía, tomó 3 días, que fue el Caracazo, para que mi visión de Venezuela desmoronara toda, completamente. Y eso creo que fue lo fundamental. En el contexto argentino, el contexto mexicano, quizás no estaba tan ligado al modelo de nación. En el caso venezolano estaba muy ligado al contexto, al concepto de nación que se había creado y que había sido tan fuerte dentro de una clase media. Una pregunta que hemos recibido de las personas que están acá con nosotros, y muchas gracias por su participación, es si había diferencias significativas entre los partidos políticos antes del chavismo. Había pocas diferencias. Estamos hablando de 3 partidos de Acción Democrática, un partido que logra incorporar inicialmente, por ser parte de la resistencia contra las dictaduras, incorpora a izquierdistas, incorpora a miembros del Partido Comunista, socialista, socialdemócrata, pero que poco a poco para llegar al poder fue purgando de los diversos sectores. Entonces estamos hablando de Acción Democrática, Partido Socialdemócrata, con su líder más conocido, Rómulo Betancourt. Anteriormente, Rómulo Gallegos llega a la presidencia. Estamos hablando de Rafael Caldera y el Partido Cristiano Demócrata, más conservador que el Socialdemócrata, y otro pequeño partido, URD, Unión Radical Democrática de Jovito Villalma, que también compartía mucho de la visión con Acción Democrática. Planteaban muy pocas diferencias, todos estaban de acuerdo en la importancia de Estados Unidos, en la importancia de una política que fuese como aliado de Estados Unidos en el contexto de lo que fue la presidencia y el partido político y las posiciones políticas. Todos reconocían la importancia de los sindicatos, pero no iban más allá para hablar profundamente sobre la pobreza, la desigualdad, el racismo. Entonces había una narrativa artificial de lo que era Venezuela, de lo que era Venezuela en este contexto, en el cual no incorporó a esos otros sectores. Gracias. Y la siguiente pregunta, que ya de las últimas que vamos a poder cubrir, porque sí teníamos bastantes, pero el tiempo se nos está yendo, es, Venezuela fue miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. ¿Cómo influyó esa posición en la política exterior del país y en su relación con Estados Unidos? Un gran incógnita, cómo que Venezuela, un país tan aliado a Estados Unidos, va al Medio Oriente, establece relaciones con Arabia Saudita, con Kuwait, con los países del Golfo, y establecen lo que se convierte en la OPEP, la Organización Productora de Petróleos de Exportación. Es una gran incógnita porque Venezuela reconoció a partir de los años 50 que había perdido su papel privilegiado de principal exportador de petróleo a Estados Unidos y a Europa.
Entonces reconoció que por parte de las empresas petroleras internacionales era siempre más fácil poner un país en competencia con el otro. Me hace recordar una cita de la revista Barron's que dice: Venezuela está a punto de convertirse en una estación de gasolina para Estados Unidos y nada más. Entonces reconocían que esta competencia que estaba desarrollándose entre países árabes y Venezuela y otros países de la región llevaría a una reducción del precio del petróleo, a una baja en sus ganancias, que eran tan importantes porque el modelo rentista era esencial para el mantenimiento de la democracia pactada y la democracia excepcional, porque esos recursos permitían el clientelismo, esos recursos permitían todos esos otros factores. Por lo tanto, se establece la OPEP. Los americanos, sin darse cuenta, contribuyen, porque imagínate, Venezuela va al Medio Oriente, ¿con quién se va a representar? Las compañías americanas los presentaron, los introducieron en cierta forma, pero la OPEP se convierte en factor esencial en el 74 con el embargo petrolero contra Israel por la guerra del Golfo. De la primera del 74, no subsiguiente. Entonces creo que en ese sentido la OPEP es esencial, aun cuando tiene una postura contradictoria en el momento contemporáneo. Pasamos a la penúltima pregunta y es, ¿cuáles son los desafíos y las críticas a la democracia petrolera en Venezuela, especialmente en términos de transparencia y rendición de cuentas? La pregunta tendría que saber cuál aspecto, cuando ellos dicen la democracia petrolera, ¿se refieren al periodo antes de Chávez o al periodo de Chávez? Yo diría que en ambos la falta de transparencia fue factor. La idea, digamos, la idea de cerrar filas para proteger el sistema, tanto en el gobierno, los gobiernos antes de Chávez o incluso el chavismo, fueron factores fundamentales para que no logró profundizarse una transparencia, no logró profundizarse, como vimos en el caso de Brasil, donde, por ejemplo, los presupuestos eran públicos. Algunos alegarían que en ese contexto no se realizó porque los ataques eran contundentes y eran permanentes. Y se utilizaría la información para atacar al gobierno. En todo caso, yo prefiero la transparencia. Y eso es esencial. Yo creo que para cualquier proceso, cualquier movimiento, la transparencia debe ser esencial. Totalmente. Y ya con la última pregunta, que es una pregunta que también vemos en otros espacios, en redes sociales, en las conversaciones después del 3 de enero de este año, es ¿cómo puede beneficiarse el pueblo venezolano que está en Venezuela de la situación actual? Eso es lo complicado, porque estamos ante una transición tutelada. Venezuela se ha convertido en lo que fue Cuba durante el Platt Amendment en 1902, donde las decisiones se toman en Washington o peor en Miami, y en Venezuela donde vienen a caer las decisiones que tienen que implementarse. Entonces, bajo esa condición, por eso yo decía que cualquier persona en el gobierno en Venezuela, cualquier movimiento, primero tiene que lograr recuperar la soberanía nacional. No, las decisiones no pueden darse en el exterior, porque los intereses en el exterior no son los intereses del país. Venezuela tiene que bregar con la desigualdad, tiene que bregar con la pobreza que se ha disparado de nuevo, tiene que reconciliarse con las diferentes perspectivas que hay en el país, cómo hacerlo, en base a que la Constitución del 99, la Constitución de aquel momento, que hubo un consenso en ese proceso, yo creo que es fundamental recuperar la soberanía, replantear el consenso, replantear la reconciliación y restablecer la República de Venezuela. Muchísimas gracias, Miguel. Vamos a cerrar la parte de las preguntas de la audiencia, que seguramente dejan más preguntas para el futuro, así que le doy la palabra a Oscar. Gracias, Hazel. Bueno, reitero nuestros agradecimientos, Miguel, por tan importante contribución a que se entienda mejor el contexto histórico que nos llevó precisamente a la realidad de Venezuela de los últimos veintipico de años y el momento tan crítico en el que Venezuela ha entrado a partir del 3 de enero de este año. Yo quizás nada más te pedirías
para finalizar, si puedes listar al menos el mejor libro que tú le recomendarías a la gente leer de tu propia autoría, o si quieres también recomendar otro recurso que nos ayude a profundizar más sobre muchos de los temas que has tocado, creo que nos ayudaría mucho porque como dije al comienzo, es una tarea casi imposible resumir una historia tan compleja, tan distante de las narrativas dominantes que tienden a hacer eco en los medios de comunicación, y eso creo que nos ayudaría. Bueno, si quieren entender el petróleo más profundamente, The Enduring Legacy, Oil Culture and Society en Venezuela, el legado que perdura, cultura, política y sociedad en Venezuela. Está en español y está en inglés, disponible ambos. Si quieren un libro general sobre la historia de Venezuela, Venezuela, What Everyone Needs to Know, Venezuela, lo que todo el mundo debe saber, te da un bosquejo generalizado, breve y rápido sobre la historia de Venezuela desde los grupos indígenas hasta, bueno, hasta el 2015, porque 2020, porque no pude incorporar lo más reciente, pero sí, los dos libros míos están disponibles y agradezco a cualquiera que quiera pregunta. Excelente, muchísimas gracias. Pues mira, queremos reiterarte pues el agradecimiento por tu generosidad. Lo que hemos escuchado nos permite comprender mejor, con mayor profundidad, las raíces históricas de una crisis que llevó a que millones de personas, algunos afirman 7, 8, 9, 10 millones de personas que han salido de Venezuela a lo largo de los últimos 10, 12 años, por cierto, la mayoría quedándose en el contexto regional, en Colombia en particular. Y creo que también nos ayuda a entender el rol, en muchos sentidos perverso, que el petróleo ha jugado en la vida de la persona venezolana común y corriente, que creo que al final de cuentas sigue siendo como el más grande desafío para las sociedades latinoamericanas y el resto del mundo. Y es como encontrar una formulación de política económica, de gobernanza, de una política de bienestar social que haga que la gente realmente viva mejores vidas de las que hasta ahora hemos podido vivir, incluso vidas que hagan que la migración deje de ser una opción tan poderosa para mucha gente. Les invitamos también a acompañarnos en los capítulos restantes de esta serie, que seguirá ofreciendo claves fundamentales para entender la Venezuela de hoy y sus repercusiones en toda la región. Desde Alianza Américas y Alerta Venezuela, les agradecemos por acompañarnos en este primer capítulo y esperamos que se registren para las sesiones que vienen, que van a completar toda la información que hasta ahora hemos aprendido gracias a la capacidad de síntesis de Miguel, ofreciéndonos un panorama en tiempo récord, en tiempo sin precedente, de una historia compleja. Así es que yo de mi parte no tengo más que añadir. Hazel, no sé si algo dejé fuera que quieras corregir, o si tienes algún comentario final, Miguel, también que ofrecernos. Solo diría que cuando los españoles llegaron a Venezuela y le preguntan a los indígenas qué es ese excremento que sale de la tierra, qué es eso que sale de la tierra, dijeron es el excremento del diablo, el petróleo. Creo que Creo que es muy exacto, revelador, es muy y revelador. sí, y respalda pues algo que dije, que lamentablemente el petróleo, como bien sabemos, no es el futuro. O sea, el petróleo tan consumido y tan promovido, particularmente por el gobierno actual en Estados Unidos, es realmente un veneno no solamente para los seres humanos, sino un veneno de capacidad tóxica enorme para el planeta en el que vivimos. Y en la medida que no seamos capaces de encontrar alternativas al extractivismo petrolero y de otros productos naturales, no vamos realmente a encontrar las respuestas que la humanidad más necesita para asegurar un futuro digno para la mayoría de las personas a lo largo y ancho del globo terrestre. De ¿Algo acuerdo, más, Miguel? de acuerdo. Muy bien. Hazel, ¿algo más? Solamente muchas gracias bueno, Oscar por la moderación, por estar aquí con los comentarios pertinentes y a Miguel por todo lo que ha compartido con nosotros. Reitero, esta es la primera sesión que quedará también disponible en inglés y en español en nuestro canal de YouTube y también vendrán nuevas sesiones, así que
les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y muchas gracias a todas y todos. Y gracias a todos ustedes por haber organizado esto. Gracias, Absolutamente. Miguel. Y hemos terminado en tiempo también récord. Pues estamos todavía con 10 minutos que se los vamos a dar para que los aprovechen, reflexionen, vayan y compren los libros de Miguel que van a ayudarles a entender mejor la historia de Venezuela y en particular el rol tan determinante que, como Miguel señalaba, ha jugado el petróleo en la historia de Venezuela. Así es que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer estar en compañía de ustedes. Y gracias, Miguel, Gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias Hazel, gracias Oscar. por supuesto.